Nuevamente en el año llega esta instancia. Lo que ocurre es que nuevamente aparecen los debates y hay muchas opiniones diversas por todos lados. ¿Celebramos o no celebramos? Hay gente que piensa que es a veces un dilema si seguir o no seguir celebrando esta fecha. De hecho, muchas personas en distintos lugares, en distintos países, hace rato que ya no celebran esta ocasión. De hecho, de plano, algunos la rechazan. Y muchos dicen, es que no puedo creer que Jesucristo tenga tanta relevancia, sobre todo después de tanto tiempo que ha pasado. Y entonces hay mucha gente que lo ve como un personaje ficticio, inventado por la religión, con la idea solamente de captar adeptos. Ahora, dentro del mundo religioso, incluso dentro del mundo cristiano, muchas veces existe un conflicto, y un conflicto específicamente con la fecha. Algunos alegan y dicen, pero es que nunca, o quién dijo, o quién afirmó que era en diciembre, cuando los historiadores dicen que probablemente fue entre mayo y junio. Bueno, ahí hay un conflicto, pero a veces la gente no sabe que históricamente simplemente el mundo cristiano se puso de acuerdo para desplazar la fecha sabiendo que fue antes, pero buscaron diciembre en un acuerdo simplemente por alejarse de las fiestas paganas que justamente fueron en la misma fecha en que Jesús nació, y entonces se hicieron fiestas al dios Sol, y para no confundirlo entonces se corrió y se buscó otra fecha. También hay muchas personas que tienen a veces una confusión o sentimientos encontrados con el ambiente, con la atmósfera, con todo lo que signifique adornos, ¿cierto? Y también, por supuesto, con este personaje famoso, y dicen, es que yo no puedo aceptar que un viejito vestido de rojo, que es solo una fantasía, tome tanta relevancia. Por otro lado, hay otro gran grupo de personas, y muchas veces nosotros también nos identificamos con ellos. Están los que a esta altura de la vida ya les repele que todo sea tan manipulado simplemente por puramente fines comerciales. Pero también una gran parte de la sociedad termina habituada a vivir la Navidad solo como una gran oportunidad, una especie de oportunidad para que se produzca un intento de acercamiento familiar. Es como la oportunidad única que tienen para quizás poder tener un acercamiento con algunos alejados de la familia. Entonces, bajo pretexto de regalos y una rica comida, esto podría darse. El hecho, hermanos, que independientemente de todo lo que se crea o no se crea, se celebre o no se celebre, sigue siendo esta fecha la más relevante de la historia, la más universal. Ya han pasado más de 2022 años y sigue vigente. No existe ninguna otra fecha dentro de todas las fechas importantes de las naciones como esta. Pero déjenme decirles que es más que el nacimiento de alguien. Le guste a la gente o no, crean o no, la esperanza entró en la historia de este mundo. Un día algo irrumpió y llegó la esperanza de vida verdadera. Pero hay una pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo es posible que el hijo de un carpintero
criado en una región pobre, una región despreciada de Palestina, que no sabía nada de matemática, nada de artes, de la cultura de ese tiempo. ¿Cómo es posible que ese maestro, hijo de un carpintero, haya provocado tanto en la historia y haya hecho que todo se divida en antes de él y después de él? ¿Qué tiene el hijo adoptivo de José y el hijo propio de María, nacido en un pesebre, educado en un pueblo pequeño y despreciado? ¿Qué tiene que genere tanta guerra, tanta alianza como ningún otro personaje en la historia? ¿Cómo es posible que el hijo de un carpintero, hecho maestro, nómade y crucificado como terrorista, crucificado por razones políticas y religiosas, haya traído tanta atención, tanto interés en la cultura de todos los países y después de tantos siglos todavía esté vigente? Tenemos que ir entonces al fondo del asunto. Tenemos que ir al sentido verdadero de todo. Así que la fecha no es el punto, la fecha no es el problema. Podría ser cualquiera, da lo mismo. El problema está en que la cultura de las naciones han hecho algo. Y lo que han hecho es romantizar la Navidad. El pesebre no se puede visualizar sin las luces, sin los regalos, sin los reyes visitando con presentes. Lo cierto es que hemos convertido este momento tan sensible solo para poder satisfacer nuestros sentidos familiares, nuestros sentidos del alma. Pero cuando uno va al relato de la Biblia, cuando uno va ahí, ¿sabe con qué se encuentra? Se encuentra con escenas, con algo que pasó, que amenaza toda la comodidad de nuestra vida. Por ejemplo, aparece un ángel que le avisa a una joven soltera que va a quedar embarazada sin contraer su matrimonio, sin todavía concretar eso. En una sociedad donde tal hecho de quedar embarazada antes era condenado con las piedras. Aparece un novio que decide simplemente abandonar a su novia porque está decepcionado y tiene vergüenza de lo que está ocurriendo. Aparece un rey que se siente amenazado porque están anunciando un nuevo rey. Y entonces manda a matar a todos los niños de la época. Aparecen sabios del oriente que viajan solo siguiendo una estrella para visitar al recién nacido. Aparece una pareja que no encuentra hotel y termina por emergencia en un establo. Un nacimiento en el marco del aroma de los animales. Un grupo de pastores que se pega el susto de su vida. De un repente aparece un ángel anunciándoles, pero no solo eso, sino que después aparece todo un Movistar Arena, todo un Lollapalooza de ángeles, miles de ángeles en el cielo, en una pantalla gigante. Es el susto de los pastores. Y para rematar, la escena de la pareja que tiene que cruzar huyendo el caluroso y peligroso desierto, solo en un burro, con un recién nacido a cuesta para poder escapar al exilio de un país extranjero. Eso que les menciono, si ustedes se dan cuenta, no tiene nada de lindo y nada de romántico. Es más bien, lo que pasa en la historia aquí es una confrontación, es una amenaza, es un cambio de estilo de vida. Pero ¿saben qué? Desde el inicio de la historia aparece siempre Dios interviniendo. Es un grito de revolución,
es el comienzo de un cambio. Es la llegada de un líder distinto como ningún otro. Es alguien que trae la vida verdadera, que trae la salvación del alma. Alguien que interrumpe en la historia marcando una diferencia. El gran historiador de la familia real, Flavio Josefo, dijo: por aquella época apareció Jesús, hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre. Fue autor de obras maravillosas, maestro para quienes quieren recibir con gusto la verdad. Ese era Jesús, decía Flavio, el historiador. Queda claro entonces una cosa, que Jesús no fue un personaje imaginario, como algunos lo quieren sostener. No fue ficticio, no fue inventado, sino un hombre real. Se crió como carpintero, pero sin embargo los seguidores de él hasta incluso estuvieron dispuestos a dar su vida por él. Pero tampoco Jesús fue de una personalidad lánguida, insípida, como lo pinta el arte bizantino. Tampoco Jesús fue con un mentón cuadrado y una sonrisa política, como lo pinta el Hollywood. Ni tampoco fue Jesús un hippie del año 60 que a todas partes donde iba levantaba sus dedos para mostrar el símbolo de la paz. Y lo único que sabía decir era paz y amor. No era así. Cuando la revista Time entrevistó a Mel Gibson a raíz de su película La Pasión de Cristo, Gibson dijo: cuando yo era niño, la historia de Jesús me parecía un cuento de hadas. Pero cuando llegué adulto y entré en el mundo del cine y tuve que leer la Biblia, me encontré con la historia real. Y esa historia, dijo Gibson, está confirmada por el serio rigor científico y por muchos libros históricos de esa época. Lo que pasa es que la cultura, hermanos y amigos, la cultura ha limpiado la imagen, la ha maquillado. La imagen de Jesús ha sido perfumada por las tradiciones y la cultura. Entonces nosotros nos hemos como sociedad rehusado a mostrar todo el proceso. Hemos decidido por años que el bebé siga siendo bebé, que quede ahí en el pesebre solo como bebé para que nos provoque ternura y apego familiar, aunque sea una vez al año. Pero Jesús es más que eso. Jesús creció, se desarrolló, llegó a una edad adulta y se hizo inevitable. Jesucristo está en el calendario, sigue apareciendo en los discursos políticos, sigue apareciendo en los premios Oscar y Grammy por las películas y las canciones. Sigue siendo obra de teatro, literatura y pintura. Sigue estando ahí. Y además, los testimonios de millones y millones de personas a través de los siglos hablan del impacto que Él ha producido como nadie en los corazones. Por lo tanto, quiero decirles al terminar que Navidad es más que el nacimiento de alguien. Le guste o no a las personas, crean o no, nació la esperanza de vida. La verdadera esperanza. Porque ¿cuál entonces la esperanza de nuestro mundo, de nuestra sociedad? La esperanza que los países tienen a través de los siglos solamente es la esperanza en la ciencia. La ciencia con todas sus ramas, la ciencia física, química, la ciencia tecnológica, incluso la ciencia política y económica. Ahí está la esperanza de este mundo solamente, que un día podrán por fin instalarse las ciudades espaciales donde podrán almacenar la información genética que quedará ahí por 50.000 años con la probabilidad de que después de 50.000 años entonces se pueda generar una nueva vida.
La esperanza está en los viajes espaciales que costarán muy caro y solamente el viaje será caro, pero la residencia ahí será más cara todavía y que solo algunos pocos podrán llegar. Esa es la única esperanza que hay. Pero Jesucristo trae otra esperanza. Rechazado desde la niñez y despreciado, no se ha detenido nunca en su misión. Él es el admirable, el príncipe de paz, consejero, Dios fuerte. Usted puede detenerse un minuto en su casa o en cualquier lugar y abrir una Biblia y va a encontrar en el libro de Isaías 9:6 que registra para toda la historia de la humanidad: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Por lo tanto, si no renovamos la esencia, el significado trascendente de esta fecha, si no vamos al fondo del asunto, solo será una celebración más y estaremos otra vez lejos del sentido trascendente. Nos vamos a perder entre todo solamente lo romántico y sentimental del momento. La esperanza segura, la esperanza garantizada, la esperanza única para toda persona que necesita consejo, que está deprimida, que está desorientada, que tiene miedo al futuro. La única esperanza se llama Jesucristo para los que le dan espacio en su corazón. Solamente para los que están dispuestos a creer en Él y que Él está vigente, que no se quedó en el pesebre, que se levantó, caminó, creció, fue muerto, pero fue resucitado y es una paz única la de Él. Yo la doy, dijo, no como el mundo la da, como nadie más la puede dar. Mi paz es única para todos los que creen. Así es que si recobramos el sentido verdadero, podemos caminar seguro. Es mucho más que luces, es mucho más que adorno, es mucho más que rica comida, es mucho más que sentimientos familiares. Es Jesucristo parado en la historia, vigente más que nunca. Y les quiero decir que son cada día, cada mes que pasa, cada año, son miles de personas los que en todas partes se están uniendo a sus filas. Mientras otros lo pueden negar, mientras otros lo ven como ficticio, hay gente que lo está experimentando, hay gente que lo está conociendo de verdad, hay gente que lo está siguiendo en pleno siglo XXI. Hay gente que un día reinará para siempre con Él en un reino que no tiene fin. Quiero que me acompañen a expresar nuestra gratitud, nuestra más significativa gratitud por lo que ha pasado, por lo que ha ocurrido en nuestra vida. Señor, gracias por este día. Nos detenemos un instante para buscar, Señor, en ti el sentido verdadero de todo. Lo que tú hiciste al entrar en este mundo. Llegaste como nadie pensó. Todos esperaban otra cosa. Todos esperaban un rey con ropas reales. Pero tú apareciste distinto. Pero un día tú serás el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. Señor, revélanos tu reino en este día.
Renueva en nuestro corazón el sentido verdadero. Renueva en nuestro espíritu, Señor, lo importante que es tu vida. Lo que tú has hecho, Señor, para que la gente encuentre finalmente la vida con sentido. Gracias, Señor. Te damos gracias porque has venido a este mundo como príncipe de paz, como Dios fuerte, como consejero inigualable, como el único que tiene la respuesta para el hombre que camina sin horizonte, confundido entre tanta filosofía, entre tanta corriente. Pero tú estás dispuesto, Señor, a sanar las heridas. Tú estás dispuesto a marcar un norte, a dar vida nueva a todos los que crean en ti. Que tú no has pasado, que tú estás más vigente que nunca. Gracias, Señor. Tú eres nuestra paz. Tú llenas todo en nosotros. Gracias, Señor.